familias ecuatorianas, para las grandes mayorías y no para unos pocos grupos de poder, por más que estos dirijan el gobierno nacional. Mientras el mundo tomó la decisión de inyectar recursos para sostener la economía de las familias de sus países, en el Ecuador nos dicen que saldremos de la crisis arrimando el hombro, es decir, poniéndole más impuestos a las clases bajas y a las clases medias que ya están golpeadas por la crisis y la pandemia. Es decir, quieren extraerle el dinero de los bolsillos de los ecuatorianos. Y eso esta Asamblea no lo puede permitir. Traigo a la mesa algunos ejemplos de lo que han hecho los países del mundo. Según el Banco Mundial, 133 países como Brasil, Perú, Chile, México, Australia, Canadá, generaron planes económicos y sociales de apoyo a sus familias, transferencias directas en el marco de la pandemia. Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Biden impulsó un proyecto de ley que ayuda por la crisis del coronavirus en 1.9 billones de dólares. Significan pagos de $1.400 a cientos de miles de familias estadounidenses. Aquí, en cambio, nos quieren sacar los pocos dólares que tiene la familia ecuatoriana de sus bolsillos. En el Ecuador, en cambio, vemos con profunda preocupación lo que propone este proyecto de ley orgánico para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Pero ¿cómo está la ciudadanía ecuatoriana como para querer cargarle más impuestos? Traigo algunos datos que pueden recoger, que recogimos del Banco Central. El ingreso laboral mensual promedio en enero del 2021 era de $404.1 mensuales, pero para septiembre de este año se sitúa en $309, dato del INEC, es decir, el ingreso laboral mensual de las familias ecuatorianas ha disminuido. El consumo real por persona, año 2017, eso era lo que podía consumir una persona de manera porcentual, 2.2%. El año 2020, menos 8.3%. Es claro que la familia ecuatoriana ha disminuido su capacidad de consumo. La pobreza, según cifras oficiales, hasta junio del 2021, 5.6 millones de personas viven con $2.8 diarios o menos. Y de este total, 2.6 millones de personas viven con $1.6 o menos. Bueno, aquí no está Lorenza porque Lorenza es mucho menos, es apenas $20 al mes. Y todavía algunos la están buscando. Es a esta ciudadanía fuertemente golpeada por la crisis económica generada por el peor gobierno de la historia y luego por la pandemia a la que se le quiere sacar los pocos dólares que tiene en sus bolsillos. Y todo esto mientras se perdonan tributos a las grandes fortunas del país. Comprenden que incrementar impuestos en este momento no resuelve la crisis económica actual, por el contrario, la agrava. Veamos algunas de las cosas que propone esta ley. Respecto al impuesto a la renta, uno de los principios que dirige el régimen tributario en nuestro país y que está claramente expresada en la Constitución es el de progresividad. Esto es, exigir más al que posee mayor riqueza. Y esto, obviamente, como lo han dicho muchos legisladores, no se está cumpliendo. Con respecto al impuesto a la renta, nos dicen, por ejemplo, que se podrán deducir gastos por concepto de turismo, pero lo que no te dicen es que están planteando reducir a la tercera parte el techo de las deducciones que permite aliviar la carga tributaria de la clase media y pobre trabajadora. Es decir, ya no se podrá deducir hasta el nivel que está en este momento, que son $14.000, gastos de salud, gastos de educación o vivienda. Apenas la ley plantea una deducción de $5.000. Esto es un golpe directo a la clase media, véanselo por donde se lo vea. Veamos algunos ejemplos reales, concretos, de la famosa tabla. Para el caso de personas naturales, una persona hoy gana $2.500 mensuales, paga en la actualidad $119 por impuesto a la renta. Con la nueva ley deberá pagar $1.280. Esa es la realidad de esta ley. Otra persona que gana $3.500 mensuales paga $1.245. Con la nueva ley deberá pagar $3.200. Es la clase media la gran afectada. Dicho sea de paso, una clase que votó por el actual gobierno.
Este incremento es desproporcional. Prácticamente el 13º sueldo que recibes en diciembre deberás devolverlo en marzo del siguiente año. Eso esta Asamblea no lo puede permitir. Esta ley elimina el RISE, pretende eliminar el régimen impositivo simplificado RISE, una medida exitosa en la Revolución Ciudadana, que estableció una tarifa mensual dependiendo de la actividad, que cubría el pago mensual del impuesto al valor agregado y el impuesto anual de la renta, y que benefició a emprendedores y también a pequeños microempresarios. Ahora quieren desechar el RISE e implementar el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, al cual incrementa el valor a pagar por impuestos. Pero además deberán hacer la declaración mensual del IVA y la declaración anual del impuesto a la renta, y los obliga a llevar un registro de ingresos y gastos. También, obviamente, también encarece el producto al agregar el valor agregado, lo que les quita competitividad, es decir, hace más caro el producto de nuestros empresarios. Esto, obviamente, es otro golpe a la clase trabajadora y a los empresarios. Estos cambios atentan directamente a la clase media que trabaja en relación de dependencia, ya lo han dicho aquí algunos legisladores, así como a los emprendedores, al sector agrícola, a negocios populares, quienes se ven obligados a pagar mayor cantidad de impuestos. Y mientras se aumenta el impuesto a la clase media y baja, se pretende beneficiar a los que han sacado dinero del país. Esto es realmente insólito, señores asambleístas y ciudadanía que nos escuchan. Buscan implementar un régimen impositivo voluntario. Yo creo que esta es la cereza del pastel de esta ley. Este proyecto pretende implementar un régimen impositivo voluntario único y temporal, dicen, en el cual, a cambio de un único impuesto, las personas y ciertas sociedades pueden extinguir obligaciones tributarias pasadas respecto de activos en el exterior. Es decir, las personas naturales o jurídicas que mantengan activos en el exterior que debían pagar en el Ecuador y no lo hicieron. Incluso quien haya omitido respecto de esos activos el pago del impuesto a la salida de divisas. Cuenta con 2 minutos, asambleísta. Este proyecto, que ya ha sido rechazado por otras bancadas, realmente nos sorprende. ¿Cuán ético es esto? Incluso se plantea que la información sobre la identidad de quienes se acojan a este régimen sea confidencial y la información proporcionada reservada. Es decir, se obstaculiza cualquier proceso de investigación posterior. No podemos dejar de pasar, lo han dicho algunos asambleístas, dejar de recordar que fue una propuesta de campaña del actual gobierno que no subiría impuestos y peor a la clase media. Estuvieron 10 años en campaña política, dijeron que solucionarían el país en 100 minutos, llevan 6 meses en el poder y es hora de que administren eficientemente el gobierno. Vuelvan, señor presidente, a renegociar los contratos petroleros que en este momento le están regalando lo que le corresponde al pueblo ecuatoriano a las transnacionales. Desistan de la eliminación del impuesto a la herencia. Esta medida solo beneficia a las grandes fortunas del país. No es correcto tampoco ser juez y gobernar en beneficio propio. No es correcto y no es ético. También respeten el impuesto a la salida de divisas, que en 14 años de vigencia recaudó más de 11.930 millones de dólares. Todos queremos salir de la crisis, señor presidente, pero de la manera correcta, sin atacar a las clases medias. Este nuevo proyecto de ley urgente continúa castigando a las grandes mayorías. Nosotros seguiremos defendiendo a las grandes mayorías. Esperamos que la Asamblea Nacional también proteja al pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente. Asambleísta Natalie Arias tiene un punto de orden.